Buenas tardes. El tema que escogimos para el día de hoy fue discapacidad y conflicto armado. El grupo está conformado por Andrés Felipe Pérez, Paula Andrea Rodríguez y quienes hablan Nicole Cantor. Para poder plantear una teoría matemática que pueda coger y de alguna manera resumir cómo afecta a Colombia el conflicto armado, necesitamos obtener información sobre ello. Bueno, empezaremos con el conflicto armado y cómo este ha afectado a la población colombiana, ya sea en personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, como también ha afectado a personas con algún tipo de discapacidad. Podemos ver que los grupos guerrilleros no tendrán distinción en las áreas de interés estratégicas donde operan, ya sea edad o sexo. También vamos a observar que el conflicto armado es uno de los primeros factores que pueden dejar a una persona pues con algún tipo de discapacidad. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en algunas ocasiones ha brindado algún tipo de protección, la cual garantizan el bienestar de las personas con discapacidad y quien les ayuda es una institución llamada Papacivi. En el artículo se puede evidenciar que las personas con discapacidad suelen ser más vulnerables en cuanto a los diferentes hechos victimizantes que nombrará mi compañera a continuación. Algunos hechos por los que pasaron las víctimas del conflicto armado fueron los siguientes: despojo forzado, desplazamiento, tortura, amenaza, acto terrorista, minas antipersonas, homicidio, vinculación de niños, niñas y adolescentes, secuestro, delitos contra la libertad, desaparición forzada y pérdida de inmuebles. Los tres hechos que vamos a representar en los conjuntos serán despojo forzado, tortura y secuestro. El tema del día de hoy lo quisimos representar por medio de la teoría de conjuntos que vimos en una de las clases, ya que nos llamó la atención que de esta manera podíamos simplificar de mejor manera la información que obtuvimos durante el análisis que realizamos al artículo seleccionado, ya que por medio de la teoría de conjuntos podemos simplificar la cantidad de personas, tanto del sexo femenino como el masculino, que fueron víctimas del conflicto armado. En cuanto al conjunto de hombres, H corresponderá al total de hombres, D al conjunto del total de hombres con discapacidad, S hombres secuestrados, T hombres torturados y A hombres por despojo forzado. El conjunto que ven en pantalla es H unión D unión S. Como lo mencionamos anteriormente, H corresponde a hombre, D a discapacidad y S a secuestro. H corresponde a 4.113.309, que es la cantidad de población masculina que se ve afectada por el conflicto armado. H unión D equivale a 125.149, que son la cantidad de personas del sexo masculino que presentan algún tipo de discapacidad. H unión D unión S equivale a 1.171, que es la cantidad de población que son de sexo masculino, presentan alguna discapacidad y se vieron afectados mediante el secuestro por el conflicto armado. La H unión S equivale a 23.065, ya que es la cantidad de hombres que se vieron afectados por el secuestro. Ahora, sabiendo que H es hombre, D es hombres que presentan una discapacidad y T es tortura, entonces H corresponde a 4.113.309, H unión D equivale a 125.149, H unión D unión T equivale a 650, que esta es la cantidad de población de sexo masculino con discapacidad y que han sido afectados por tortura. Por último, H unión T equivale a 5.905. Esto vendría siendo la cantidad de hombres que han sido afectados por tortura. Como podemos ver en pantalla, vamos a ver los conjuntos H, unión D, unión A.
Entonces, sabiendo que H es hombre, D es hombres que presentan una discapacidad y A es despojo forzado, entonces H corresponde a 4.113.309. H unión D equivale a 125.149. H unión D unión A equivale a 107, que es la cantidad de población de sexo masculino con discapacidad y que han sido afectados por el despojo forzado. H unión A equivale a 2.829 y esto vendría siendo la cantidad de hombres que han sido afectados por el despojo forzado. En cuanto al conjunto de mujeres, serán las mismas siglas excepto por el conjunto M, que corresponderá al total de mujeres. Entonces, el D, total de mujeres con discapacidad; el S, mujeres secuestradas; T, mujeres que fueron torturadas; y A, mujeres por despojo forzado. Entonces, sabiendo que M es mujeres, D es mujeres que presentan una discapacidad y S es secuestro, entonces M corresponde a 4.192.096. M unión D equivale a 114.150. M unión D unión S va a equivaler a 362, que esta es la cantidad de población de sexo femenino con discapacidad y que también han sido afectadas por secuestro. Y por último, M unión S equivale a 7.119, que viene siendo la cantidad de mujeres que han sido afectadas por secuestro. En esta imagen se ve representado tres conjuntos, como lo hemos mencionado anteriormente: M, D y T. M, que representan las mujeres; D, que representa discapacidad; y T, que representan las mujeres que fueron víctimas de tortura. Entonces, el conjunto M equivale a 4.192.096 mujeres que fueron víctimas del conflicto armado. La M unión D equivale a 114.150 mujeres que presentan algún tipo de discapacidad. M unión D unión T equivale a 330, ya que es la cantidad de mujeres que presentan alguna discapacidad y que fueron víctimas de tortura por el conflicto armado. Por último, M unión T equivale a 3.696 mujeres que, como lo mencioné anteriormente, fueron víctimas de tortura. Como podemos ver en pantalla, los conjuntos M, unión D y unión A. Sabiendo que M es mujer, D son las mujeres que presentan una discapacidad y A es el despojo forzado. M corresponde a 4.192.096. M unión D equivale a 114.150. M unión D unión A equivale a 65, que es la cantidad de población de sexo femenino con discapacidad y que han sido afectadas por el despojo forzado. M unión A equivale a 2.901 y esto vendría siendo la cantidad de mujeres que han sido afectadas por el despojo forzado. Realmente, para concluir, se puede decir que por medio de la teoría de conjuntos se logró sintetizar de una mejor manera la información que se plantea en el artículo. Asimismo, mediante lo explicado en cada conjunto, fue posible identificar que el sexo masculino con discapacidad se ve más afectado respecto a las mujeres. No obstante, la cantidad de este grupo era mayor. Además, en los hechos victimizantes, tanto en el género masculino como femenino, son evidentes las grandes sumatorias, a pesar de las altas cantidades de hombres en número.